Hemos invitado a Gerardo, ya puede ir a preparar su presentación. Gerardo Salvat, que ha cogido un tema muy interesante y muy inesperado. Eso hablando de los botones rojos, del problema de seguridad. Si quiere pasar ahí en el centro. Que ha hecho un libro sobre, él contará él mismo, que él dice que ha salvado mi vida y probablemente la tuya, por no apretar el botón rojo en tiempos del conflicto cubano-americano. Entonces, de hecho, en Rusia mismo este hombre no está muy conocido y nuestros estudiantes casi no lo conocen. Y por eso es más interesante todavía, y le invitaremos también después, y ya tenemos una invitación a Rusia, a una universidad rusa, para presentar este escritor ahí en Rusia con su tema. El libro se llama Niet, pero yo creo que Gerardo va a contar más. Buenos días. Bueno, yo también me encuentro en una pequeña dificultad, es que yo siempre hablo en catalán y hoy me toca hablar en castellano. Menos mal que no me toca en inglés, que sería peor. Pero bueno, el caso es que yo me he preparado unas notas sobre este libro que ha dicho la señora Tatiana y, bueno, lo voy a leer porque me he ceñido al tiempo concreto que me dijo ella de unos 10 minutos y, por tanto, entre el tema de que me es más difícil hablar en castellano, por tanto me es más difícil también improvisar, prefiero leerlo pausadamente y así me parece que ganamos todos. Bueno, pues esta es la historia de un sonido que dura medio segundo, Niet, y que resonó por las paredes metálicas de un submarino soviético durante la crisis de los misiles en 1962. Salió de la boca de un capitán llamado Vasily Arkhipov y significaba que vetaba el lanzamiento de un torpedo nuclear contra la flota americana que lo había estado persiguiendo durante 20 horas y 45 minutos. Las 4 horas y media últimas, además lanzándole, dicen que pequeñas granadas, pero no está muy claro si eran muy pequeñas o más bien medianas o grandes. Yo no soy historiador, pero durante 14 años he tenido en mente esta minúscula parte de la historia del mundo y durante 4 me he dedicado a profundizar en la investigación del hecho y de sus mayúsculas consecuencias. O sea, una minúscula, medio segundo, y mayúsculas consecuencias. El producto es este libro, de 236 páginas, argumentándolo, y de 90 enlaces a los documentos, algunos de ellos recién desclasificados, que prueban la coherencia de lo que digo. Cuando se editó, en marzo del año pasado, era el único en el mundo sobre Vasily Arkhipov y en noviembre salió un fascículo de unas 30 páginas como parte de una obra sobre los héroes olvidados. No hay nada más. Vaya, yo no encuentro nada más por internet. Y lo que yo digo no es más que la ampliación de lo que salió de la Conferencia de La Habana del año 2002, cuando con motivo del 40 aniversario los representantes de los 3 países protagonistas de la crisis de los misiles se reunieron para verificar cuán delgada fue la línea que separó la paz de la hecatombe mundial. El evento lo organizaba el Archivo Nacional de Seguridad, entidad vinculada a la Universidad George Washington y que su misión es recopilar los documentos que va desclasificando el gobierno de los Estados Unidos. Los va recopilando y así, digamos, permite a los historiadores que la historia sea vista de otra manera, la real. Allí su director, Thomas Blanton, fue quien dijo textualmente: el mundo estuvo a una palabra de la guerra nuclear, y esta palabra la dijo nuestro héroe.
Esto me llevó a Moscú, con motivo del 50º de los hechos, a entrevistarme con su viuda, Olga Arkhipova. Me acompañó la televisión rusa REN-TV y estuvimos toda la mañana en su casa. Nunca me hubiera imaginado que pudiera llegar a una fuente de información tan fidedigna y que hablara con la claridad que ella lo hizo. Por problemas de tiempo no les puedo pasar el documental, pero lo pueden encontrar en YouTube, en castellano, en catalán, en ruso, y muy breve estamos acabando la versión inglesa. Os lo recomiendo. El libro es también la historia de mi peripecia personal para agradecerle, como muy probable víctima colateral, mi vida. Hemos visto que la delgada línea que separó la guerra nuclear de la paz fue un sonido de medio segundo. Y, por tanto, a mi vida de mi muerte también. Pero en el curso de mi investigación también sentí curiosidad en saber quiénes habrían sido mis verdugos. Porque claro, no hay víctimas sin verdugo. Y además los verdugos del resto de la humanidad. No me callo en el libro en lo que he averiguado. Sentí que tenía no solo todo el derecho, sino también el deber de compartir mis averiguaciones, mis conocimientos y mis opiniones al respecto. De hecho, todo el libro es un constante diálogo con el lector, al que ya aludo entre paréntesis diciéndole que le debe la vida a Arkhipov en la portada de mi libro, y mi propósito es que al final tache de una manera mental el citado guarismo, el paréntesis. En el vídeo habrán visto imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Me parece que esto va saliendo, estas imágenes. E imágenes de explosiones nucleares. Con ello, quiero hacerle reflexionar en que desde la fundación de las Naciones Unidas, el 24 de junio de 1945, y la explosión de la primera prueba nuclear, la Trinity, en el desierto de Alamogordo, transcurrieron solo 19 días. Y 41 más cuando lo de la bomba sobre Hiroshima y 44 sobre lo de Nagasaki. Estas bombas causaron 250.000 muertos, la mitad de las bajas que tuvieron los Estados Unidos durante toda la guerra, pero una milésima parte de los que murieron en la URSS. A veces las estadísticas pueden ser creativas e incluso pueden hacer que reflexionemos. Claro que la reflexión nos puede llevar a la incomprensión. Es cuando el resultado es un despropósito. Y es un despropósito de estos incomprensibles que uno de los países que más impulsaron la fundación de la ONU para que evitara que un desastre como el que representó la Segunda Guerra Mundial se pudiera repetir e incrementar, dado el constante aumento en la potencia destructiva de las bombas y de las técnicas para lanzarlas, solo tardara unas pocas semanas en multiplicar por infinito la capacidad aniquiladora de esos artefactos. Porque la letra de la Carta de las Naciones Unidas se escribió pensando en las armas que conocían hasta aquel entonces, las armas convencionales, y el nuevo invento lo dejaba todo en papel mojado. Fue de manual. Los hechos se impusieron. El texto mojado de la Carta de las Naciones Unidas y su pretendida reducción y control de los armamentos se fue desintegrando. Se desintegraba al mismo ritmo que las dos potencias iniciaban lo que se llamó la carrera armamentista, inevitable e imparable, y que a los 17 años de que empezaran a correr los Estados Unidos y a los 14 de que se incorporara a la carrera la URSS, entre los dos ya habían acumulado trofeos atómicos como para destruir el planeta 12 veces. Era cuando el tema en que se enfrentaron en el Caribe. Pero bien, según decía, lo bueno de la citada carrera es aún
que se tiene que estar loco para pulsar el botón que desencadene la hecatombe, y aquí hay tanta capacidad de destrucción en ambos lados que está asegurada la destrucción. Incluso se inventaron unas siglas, MAD, Mutual Assured Destruction, y estas siglas MAD, como sabéis, significa loco en inglés. Y lo cierto es que en el caso del capitán Savitsky funcionó, aunque más que loco tengamos que admitir que lo habían enloquecido temporalmente al cabo de tantas horas que, como he explicado, de persecución y de bombardeo. Pero el mayor de los despropósitos es que si Vasily Arkhipov no hubiera estado allí y Valentín Savitsky hubiera pulsado el motor que pulverizara uno de los barcos atacantes, el efecto tsunami hubiera hundido buena parte de los buques perseguidores y la respuesta americana hubiera sido inmediata y total. Un dato que facilitó el analista de la CIA Dino Prusioni en la conferencia de La Habana es que por parte americana había 2.952 artilugios nucleares a punto de disparar. Pues bien, de despropósitos como los que he contado está el libro lleno, ya que a medida que lo iba escribiendo, un despropósito me llevaba a otro y al documento desclasificado que lo confirmara, y este a otro documento desclasificado que me llevaba a otro despropósito. Y no digo nada del despropósito que significa que nadie más que un aficionado como yo haya escrito sobre el sonido más mínimo y más importante de la historia. Pero de tanto despropósito me saturé y lo di por terminado durante bastante tiempo. Pero al final, reflexionado y relajado, le tuve que añadir un último capítulo sobre la mínima viabilidad futura que le veo al planeta si no cambiamos casi todos los esquemas de funcionamiento que venimos aplicando. Por aquí iría quizás todo lo que hemos dicho de las nuevas educaciones que tendríamos que dar a nuestros niños. En mi libro aventuro mi diagnóstico de futuro, pero está más bien en el campo de la ficción que en el de la ciencia. Menos mal que una entidad del prestigio de Future of Life Institute le reconoció su mérito en el mantenimiento de la vida sobre la Tierra y el pasado 27 de octubre le dio el primer premio Future of Life, el primero que otorga este organismo. En su discurso, en el acto de entrega del galardón a la hija Yelena y al nieto Sergei, su presidente, el cosmólogo Max Tegmark, les dijo que su padre y abuelo era la persona más importante de la historia moderna, ni más ni menos. Es una web muy interesante y con unos proyectos esperanzadores, esa del Future of Life. Os la recomiendo. Bueno, como han visto, le he puesto unos pocos flashes sobre mi libro, pero me quedo con la sensación de haber dejado en la oscuridad la mayor parte. Pienso que un buen resumen podría ser: señoras, señores, estamos aquí porque él estuvo allí. Y una buena pregunta quizás sería: ¿qué puede hacer Human Forum para que Vasily Arkhipov sea conocido y reconocido? Muchas gracias.